Hoy tengo el enorme placer de hablar con Julio Cebares. Julio es doctor en ciencias sociales, es economista, periodista, profesor universitario y escribió 9 libros. Y hoy lo llamé para hablar de su último libro, Choque de Gigantes, Estados Unidos y China y la reglobalización. Si te interesan estos temas, esta entrevista no te la puedes perder, que la disfrutes. Julio, bueno, muchísimas gracias por aceptar esta charla. Felicitaciones por tu nuevo libro, Choque de Gigantes, Estados Unidos versus China y la reglobalización. Yo tengo tu libro anterior, China, un socio imperial para América Latina y la Argentina, que lo escribiste hace 8 años atrás. Mi pregunta es, ¿qué diferencias encontrás en el contexto entre el 2015 y hoy? Bueno, una diferencia que comienza en realidad en 2013 con la asunción de Xi Jinping es un cambio de política de China ante el mundo, con una política china más asertiva que deja de lado la idea precedente de ocultar tu fuerza, esperar el crecimiento, y China dice, bueno, ya estamos en condiciones de reclamar nuestro lugar en el mundo, de intervenir en la formulación de reglas, etcétera. Ahí entonces ya hay una nueva China en relación con el resto del mundo, en relación a su disputa de poder con Estados Unidos y otras potencias, inclusive en su propia área. La otra gran diferencia se produce en el 2018, cuando Estados Unidos cambia abruptamente su política en relación a China por una política de confrontación, lanzando una guerra comercial, tecnológica y recalificando a China en sus documentos oficiales, no solamente en los discursos, como como un rival estratégico e inclusive en algunos puntos como una amenaza. Y ahí, bueno, comienza una nueva etapa también que se mantiene con el nuevo presidente. Esa política de Estados Unidos fue impulsada por un grupo de halcones antichinos que ingresa a la administración en ese momento, pero después la política de Biden no solamente que mantiene en líneas generales esa política, sino que además eh, cambia la política de Donald Trump desde una política de aislamiento y de desentendimiento de sus alianzas precedentes, inclusive grandes alianzas como la que mantiene históricamente con la Unión Europea, para buscar también una política de mayores acuerdos en su estrategia de contención de China. Entonces, esto, bueno, me parece que es el primer gran cambio. Y después, bueno, con producto de estas potencias, de estas políticas acentuado con el inicio de la invasión rusa a Ucrania y el semi-alineamiento diríamos, encubierto o elegante alineamiento de China con Rusia. Esto hace que se produzca en las unidades productivas en China y en otros países un cambio de percepción sobre su conveniencia de mantener sus operaciones en China, y todo un movimiento de tratar de redireccionar sus inversiones hacia otros países, inclusive en algunos casos algunas que ya estaban en China. Y esto es producto ahora esto se ha llamado primero el decoupling o el de desconexión, y ahora más elegantemente se lo llama en Estados Unidos el de-risking, el reducir el riesgo, pero es básicamente lo mismo. Y hay unos movimientos en ese sentido, y es una de las grandes discusiones en la economía, en el análisis industrial, etcétera. Eso, hasta qué punto es posible, no es posible, dada
el entrelazamiento de las economías en la actualidad, etcétera. Muy bien, porque esto nos lleva a la situación donde estamos hoy parados ahora. Eh, Uno puede ver que hay de forma esquemática dos bibliotecas, ¿no? Están los que dicen la globalización se terminó, ¿no? Llegó hasta acá. Y mencionan, como decía, el decoupling, etcétera. La otra mitad de la biblioteca dice, no, la globalización sigue fuerte y va a seguir para siempre, porque es un proceso tecnológico, etcétera. Citan como ejemplo que el Tratado de Libre Comercio se siguen firmando. Y vos en tu libro mencionás justamente la reglobalización, ¿no? Que es otro concepto que estaría como ahí en el medio, ¿no? Sí, claro, yo digo, y no es un invento mío, y hay también otra parte también de la biblioteca que dice, bueno, estamos en un cambio de formas de relacionamiento, un cambio de prioridades. Ahora las empresas, que es algo que, bueno, muchos mencionamos, ya adoptan en sus estrategias no solo la idea de la maximización basada en la tasa de ganancia, sino la idea del criterio estratégico de dónde conviene estar, cuáles son los riesgos a futuro desde el punto de vista político y estratégico, no ya solamente, es decir, no solamente económico. Si una empresa se instala en China y está pensando que a lo mejor en algún momento viene una sanción de restricciones de exportaciones a China que le perjudica en conseguir determinados insumos, o que su empresa aporta un material que sirve para abastecer de elementos a Rusia, aunque sean elementos bélicos no letales, y puede tener una sanción de Estados Unidos. Entonces, bueno, esas cosas se están tomando en cuenta. Ahora bien, todo esto está generando efectivamente todos unos movimientos. Hay empresas que se están yendo a México, a Vietnam, esto y aquello, pero reemplazar el enorme mercado chino con su enorme y eficiente infraestructura, la cantidad de mano de obra especializada, muy formada a lo largo de los años, sus técnicos, etcétera, y su tamaño, además de los elementos cualitativos, los cuantitativos. Ningún país puede hacerlo de un momento para otro. Entonces hay nuevos criterios, nuevas ondas, pero esta red ya armada de interacciones, de interconexiones, cadenas de valor, etcétera, han generado una relación económica muy importante, de una dependencia mutua, ¿no es cierto? Es decir, lo que me gusta llamar la vulnerabilidad mutua asegurada. Acá nadie se puede mover libremente y dice, no, yo me voy de acá, yo me voy de allá, porque cualquier movimiento de eso es muy costoso, es muy difícil técnicamente, y es muy costoso. Entonces, bueno, va a haber y está habiendo acomodamiento. Es como, yo este término lo saqué, alguna vez lo conté en otro lado. eh, eh, en los años 80 fui a un viaje pagado por la entonces llamada Comunidad Económica Europea, amada porque me pagó un viaje de mes a diferentes capitales de Europa, a charlar con diferentes gente sobre el sistema monetario europeo. Y en una de esas, parte de esa maravillosa raíz, caí en el The Economist, y hablé con un hombre especialista en temas monetarios, financieros, un periodista. Y hablábamos yo le digo, hay una desregulación del movimiento. Imagínate, mediados de los 80, plena ola de desregulación financiera. Me dice, no, no, no hay una desregulación, hay una re-regulación. Hay algunas cosas que se están desregulando y aparecen otras regulaciones para dar cuenta de las nuevas realidades del nuevo mercado. Bueno, me quedó ese término y me gustó, y más de una vez lo usé. este, ¿No? Es decir, nunca hay, el mercado no puede funcionar sin regulaciones, sin estados, sin intervenciones, no, no puede funcionar, nunca funcionó, no. Es absolutamente imposible. Hay una enorme dependencia de las normas, y esas normas tienden a cambiar, como todas las leyes cambian con la evolución de las sociedades, de las culturas, de las realidades.
y ahora están cambiando. Pero la cosa, cuando Apple está fabricando la mayor parte de sus eh, los smartphones, los iPhones, eso en China, no puede decir de un día, bueno, me voy, ¿a dónde me voy? ¿Cómo? ¿Cuánto me cuesta irme? ¿A dónde consigo la gente? ¿A dónde están los transportes? Por eso el presidente de Apple dijo hace unas semanas, un par de meses, dice, tenemos una relación simbiótica con China. Muy bien dicho, es así, es la realidad, entonces no esperen que nos vayamos por lo menos en unos pocos años. Por ahí no invertimos más acá, invertimos más en otro lado. Pero bueno, creo que eso es así en términos muy por arriba la idea. Bueno, y mencionás el tema financiero y te llevo a ese ámbito que también le dedicás un capítulo en el libro al tema de la moneda, ¿no? Parte de la disputa de poder global entre estas dos potencias es la moneda, como explicas. Y das algunos números que son impactantes, ¿no? Que el dólar hoy representa casi el 60% de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo, el renminbi apenas el 3%, o que el dólar representa casi el 40% del comercio internacional, mientras que el renminbi no llega al 2%. Pero ¿cómo ves hacia futuro el potencial que tiene el renminbi para hacerse de un market share más grande y por qué China estaría interesado en eso? Bueno, eso es algo que está sucediendo. Hay una creciente número de transacciones que se están haciendo en renminbis, pero parten desde un piso muy bajo y es de un crecimiento eh, todavía incipiente. China está usando mucho más su sistema SIPS es un sistema de compensación que tiende a reemplazar el sistema SWIFT o otros sistemas que se usan en Occidente y que son los dominantes para dar, cuantificar, para anotar las transacciones de los pagos internacionales de comercio y financieros. Y eso está progresando. Y hay además, hay países que ya están haciendo acuerdos para comerciar en renminbis, inclusive la Argentina, Rusia, Arabia Saudita, inclusive acaba de salir hace pocas semanas, un acuerdo de la petrolera Total francesa para venderle gas desde un país árabe, creo que era Arabia Saudita o Emiratos Unidos, a China en hacer un comercio en renminbi, comprar renminbi, porque después esa empresa tiene esa moneda que la puede usar para pagar. Entonces hay una diversificación en la moneda, pero bueno, es una tendencia. Hasta los expertos estadounidenses más salientes que analizan este problema dicen, bueno, el dólar efectivamente va a retroceder su lugar en el mundo porque el papel de Estados Unidos va retrocediendo progresivamente, el de China avanza, pero no solamente eso, sino el de otras potencias intermedias que también están ganando lugar en el comercio y en el PBI internacional, bueno, China, Corea del Sur, otros países, también China, perdón, India, Corea del Sur, otros países que están creciendo, Vietnam también, aunque es una pequeña economía, y entonces cuando uno ve el avance de todo ese resto del mundo en la economía internacional, también, bueno, hay una diversificación, hay una creciente polarización, y eso se refleja en la moneda. Ahora el ritmo que va a tomar esto y todo, porque no es difícil desplazar una moneda que ya funciona en el mercado internacional desde 1945 como moneda de reserva y principal moneda de transacción. Y efectivamente el dólar, a pesar de que entró en la inconvertibilidad, que eh, terminó el sistema de tipo de cambio fijo entre las grandes monedas en el 73, siguió siendo la moneda dominante, porque es el más menor quizás, no es
porque otras monedas como el euro, por ejemplo, surgió y no llegaron a ganar una gran preeminencia, porque Europa está retrocediendo su lugar en el mundo económico. Ese es otro tema muy interesante que creo que no está muy hacia la luz, porque siempre se habla del retroceso de Estados Unidos, es mayor el retroceso de Europa y quizás también el de Japón. Sí, de hecho, en algunas Este, estadísticas que das en el libro se muestra eso, como que en el comercio internacional Estados Unidos prácticamente lo mantuvo, su share, eh, y China creció fuertemente en detrimento, o sea, y los que bajaron fueron Europa, Japón, ¿no? O sea, otras potencias que estaban en ese momento fuertes y les comió mercado a ellos, digamos. y esas son estadísticas del Banco Mundial, no hay Claro. ninguna elaboración sofisticada mía, están disponibles en 10 minutos, las tenés delante de las narices. Eso está así, digamos, otras estadísticas, a lo mejor de la UNTAC o del OECD, pueden dar alguna cifra diferente, pero esa es la situación. Y en el caso de Europa también es impresionante la cuestión en la guerra tecnológica, ¿no? Porque esta guerra tecnológica es decisiva y ahí los países más dotados son China y Estados Unidos y están avanzando e invirtiendo un montón en recursos humanos, capital, etcétera, para avanzar corriendo. Y Europa va atrás. Una postilla no menor, digamos, porque hablemos un poco de la periferia, América Latina, la Argentina, que en este mundo que vos mencionás, o sobre el cual preguntás, más duro, de más competencia comercial, de enfrentamiento estratégico, y los países más chicos tienen, los intermedios por ahí zafan y se encuentran un lugar, pero los más chicos, los más débiles, los más frágiles macroeconómicamente, políticamente, tienen problemas, porque tienen problemas para seguir el paso de los principales actores. Y en la cosa tecnológica es impresionante la diferencia entre la capacidad tecnológica y si los más grandes, más poderosos, aumentan su carrera, su capitalización, sus energías depositadas en la carrera tecnológica y los que están atrás van a estar relativamente cada vez más atrás, perdiendo poder en el mundo y con una creciente fragmentación de sus sociedades. Es decir, este universo que más allá de la cosa interesante, libresca o política que uno encuentra, inclusive cuando lee el diario, pasa esto, es algo que nos afecta, es una banalidad, una obviedad lo que voy a decir, pero es algo que nos afecta cotidianamente acá, aquí, ahora, a nosotros, América Latina, ¿no es cierto? Por eso es algo lo que hay prestarle atención en sus detalles, ¿no? Porque la cosa grande, bueno, la leemos en el diario, pero algunas cuestiones de detalle de cómo se modifican los mercados de bienes, el mercado tecnológico, es muy importante tener en cuenta para diseñar las políticas locales y adaptarse, integrarse más virtuosamente en esta globalización o reglobalización o desacoplamiento, como le quieras llamar, acá hay un mundo cada vez más difícil. Si llegaste hasta acá, te pido una mano suscribiéndote. Abajo del video está el botón de suscribirse, haces clic ahí y con eso me ayudás un montón. Cuanto más grande es el canal, más recursos puedo conseguir para mejorar el contenido y que cada día sea mejor. Listo, no los molesto más, seguimos con la entrevista. Bueno, y ahora que mencionás nuestra región, me gustaría, eh, por un lado, es algo que te lo quería decir antes, pero me gusta la honestidad intelectual del libro porque mencionás cosas, por lo menos las pones sobre la mesa, que muchas veces cuando digamos, los estudiosos en China muchas veces omiten o ponen abajo de la alfombra, ¿no? Muchos de los cuestionamientos que en materia comercial o de uso del poder político, de mercado, a veces estas grandes potencias tienen, lo tiene China, lo tiene Estados Unidos también, pero vos lo ponés sobre la mesa, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo,
cuando dicen no queremos librar una guerra fría con nadie, estamos en contra de las sanciones, pero no dudan en aplicar sanciones a Australia, por ejemplo. Ahora, conociendo toda esa parte B y que a veces se idealiza del desarrollo y de la experiencia china, vos haces un resumen, un punteo muy esquemático y muy claro y útil para repasar los principales hitos en lo que fue la apertura y reforma china. Pero la pregunta es, considerando todo eso, considerando nuestra cultura, considerando nuestra situación de país, que somos un país chico en relación a este monstruo, ¿qué cosas de la experiencia china podemos rescatar para la Argentina? Mira, esa es una gran pregunta de las cuales es muy difícil responder. Ya hace, me voy a citar, discúlpame, como estamos entre amigos, me voy a citar a mí mismo, pero en el 2010 publiqué un libro que se llamó ¿por qué crecieron los países que crecieron? En el cual partí de la experiencia, pues yo empecé toda esta historia conociendo la experiencia del desarrollo económico de Corea y bueno, después me enganché muchos años después por China, pero entonces hice para donde tomé Corea, Taiwán, también Irlanda, Finlandia, otras experiencias, después no China. Ahí tengo una sola mención de China que por un problema de todavía no haber absorbido las características y la importancia del modelo, pongo el énfasis solamente en la mano de obra barata, etcétera, que todavía en el 2008, cuando terminé de escribir eso, 2009 era lo que más resonaba, no era lo que estaba pasando ya, pero era lo que más resonaba. Eso es un problema para mí ese libro, en ese capítulo. Pero entonces, al final, y a mí me gusta mucho ese libro porque, bueno, tiene... Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué experiencia podemos tomar? La primera cosa que yo saqué y que, bueno, fui reafirmando, es decir, que no se pueden hacer, no hay recetas, cada país tiene sus características, su dotación de factores, su cultura, como vos decís, que es algo fundamental, sus instituciones, países que tienen fuertes sindicatos como la Argentina, otros que no tienen, como China, o como otros países con control político y otros países que son descontrol político. Conozco algunos en el que vivo, por ejemplo. Entonces, es muy difícil decir, bueno, hay que hacer esto, aquello. Pero hay algunas cosas que sí se pueden sacar, que es de la experiencia. Una experiencia muy singular que comparten estos países es que todos tuvieron amenazas externas. La amenaza de quedar relegados, de ser invadidos, empezando por Japón, etcétera, después los países asiáticos, después China, lo mismo pasó con Irlanda, lo mismo pasó con diferentes formas con Finlandia. Lo que pasa es que estos países reaccionaron ante esa situación. Las élites, los sectores dominantes, los que cortan el bacalao, como les quiera llamar. En China es un ejemplo muy interesante porque ante la avanzada de los occidentales en Asia, en 1868 un grupo de la élite japonesa hizo una restauración Meiji, que es una revolución institucional, económica, fenomenal, abriendo un camino que después siguen los demás países, inclusive China, cada uno con sus características y su tamaño, ¿no? Diferente. Este, pero poco después un sector de la élite china también dice, hagamos algo para movilizar este imperio arcaico, paralizado, qué sé yo, y a ese sector lo radian, no le dan voz y sigue el imperio arcaico paralizado, que después es invadido por Japón, y etcétera, etcétera, ya había sido invadido por los occidentales, etcétera. No, entonces ahí esa élite dominante no reaccionó, ¿no? Y los que reaccionaron no tuvieron poder. Entonces eso puede pasar. Ante la amenaza puede haber. El otro sector, es decir, esto es un problema de lucidez de las élites, ¿no es cierto? Este, y la otra, creo que en ese sentido, lo menciono porque como
dije antes, creo que estamos ante una situación de amenaza por las cuestiones. Siempre hay, como se dice en la jerga, amenazas y oportunidades. Acá tenemos oportunidades, hablamos siempre de vaca muerta, el litio, pero también tenemos amenazas, ¿no es cierto? Que son estas carreras o esta cosa de decir, bueno, ¿y usted dónde está? ¿Con los chinos o con los yanquis? ¿Cómo se pone? No, yo no estoy en ningún lado. No, no, no. Elija, señor, y ahí hay costos y beneficios. Bueno, ese es un tema. El otro tema es que algo que se observa esto y que es fundamental y que ya es desde el siglo XIX, está en la experiencia de Inglaterra, ya en el principio de su revolución industrial, o ya cuando ya está desarrollada la revolución industrial, es la educación, la ciencia y la tecnología. Todos los países que avanzaron, avanzaron desarrollando eso. Inglaterra se atrasó en parte porque no lo desarrolló, porque tenía un mal sistema de educación en relación a las cosas que planteaba el capitalismo más moderno. Alemania, que tenía otro sistema mejor, fue el protagonista de la segunda revolución industrial, basada en la tecnología, en la ingeniería, etcétera. Lo mismo Estados Unidos, que por sus características desarrolló empresas, universidades ya en el siglo XIX que proveyeron de un montón de capital, además de muchas características particulares de Estados Unidos y su capacidad o su espíritu pionero, innovador, arrasador, etcétera, para bien y para mal. Y después, bueno, una de las primeras creaciones de Japón de la generación Meiji fue la Universidad de Tokio. Y después vemos que los países que avanzan asiáticos tienen le dan una gran importancia a la educación primaria, secundaria, terciaria, y que en pocas décadas llegaron a formar grandes institutos tecnológicos, y ni decir China, que mandó centenares de miles de personas a estudiar en las mejores universidades, a estudiar ciencia, tecnología, administración de empresas, economía, etcétera. Y esa gente volvió a China y alimentó lo que es hoy el desarrollo tecnológico chino. Y ni que decir Finlandia con un sistema educativo notable. Irlanda desarrolla en los 80 un modelo basado en la inversión extranjera seleccionada que tiene gran desarrollo porque Irlanda tenía por una gran disponibilidad de educación, de personas educadas en las universidades con conocimientos técnicos que se pudieron incorporar a las fábricas que se abrían de inversión extranjera, muchas de medicina, de productos médicos, etcétera. Y se produjo inclusive en Irlanda una reversión de los flujos migratorios con una vuelta de gente a Irlanda. Una de las claves, acuerdo político y educación, ciencia y tecnología, con todos los problemas que cada modelo tiene y todo eso. Pero creo que eso es básico. Y eso es un lugar a donde fallamos. Yo puse en el libro y después en un par de artículos que hice después con un poco más de información, informaciones sobre eso, advertencias de organismos de Naciones Unidas diciendo, muchachos, por acá nos vamos a los tachos. Y hay que ponerse a invertir en educación, ciencia y tecnología y en industria, porque la tecnología se desarrolla no solamente con el conocimiento de Google y de bibliográfico, sino con el learning by doing, con el aprender haciendo. Uno de los problemas que he señalado en Estados Unidos, que sus dificultades tecnológicas están dadas porque desarmó grandes partes de su industria, mientras que China tiene la gente, los obreros y los técnicos aprendiendo en las fábricas en China todos los días. Esto no es nuevo, no es un invento chino, ya en los años, no me acuerdo, 80, una cosa así, el toyotismo, una nueva organización de la mano de obra dentro de las empresas que se inicia en la Toyota de Japón, en cual
los obreros participan en los diseños, en la discusión de los métodos de producción, etcétera, aportando su creatividad y su conocimiento del tipo que está moviendo la palanca y sabe cómo se va a mover mejor y más rápido, o cómo se va a poner mejor el tornillo, o qué cosa es. Es decir, no solamente el financista, el ingeniero, el marketinero, sino el tipo que está trabajando y que puede, desde su conocimiento, bueno, cuando se desarman las fábricas, y estoy pensando en la Argentina, entre otros países, esa capacidad se pierde, o una parte importante de esa capacidad se pierde. Bueno, yo en mi humilde experiencia lo veo todos los días en la oficina trabajando, por más que trabajo en finanzas, pero también hay un saber hacer, incluso en finanzas, cosas que no aprendes en la facultad, cosas que aprendes Claro, haciendo, ¿no? Y aprendes de alguien que está al lado que sabe más y que te transmite esa claro. experiencia y el hacer es tan importante. Pero bueno, consenso político y educación como grandes premisas y tan importante en estos meses que vienen, que tenemos que elegir quién nos va a liderar hacia el futuro. Esperemos que tenerlo presente. Bueno, para ir cerrando, porque no te quiero robar más tiempo, yo me quedaría charlando con vos un montón de tiempo, pero este es tu No libro tengo nuevo, apuro, tampoco todo tiene su límite. todo tiene su... También está el que escucha, no lo podés atosigar. Este es tu libro número 9, ¿no? Tu noveno libro. Sí, ¿Tenés sí, título para tu libro número 10? sí, nada de nada. No voy a escribir. Creo que hasta ahora estoy ya pensando en abandonar o en dejarme en el área de artículos cortos. Por ahí en algún momento me agarra la pasión otra vez, y si mejora el mercado editorial también, porque es muy difícil publicar. Por ahí nos dedicaremos, pero por supuesto, estoy pensando, vos lo sabés perfectamente bien. Yo lo único que te puedo aportar es que dentro de 30, 40 años vos vas a estar seguramente en la misma situación de pensar el futuro, y de pensar qué hacer y cómo mejorar y qué poder aportar. Este, y algunos cumplimos años, pero seguimos funcionando por ese lado. Y creo que un tema que me gusta mucho es la moneda. Lo estoy siguiendo y acabo de terminar un artículo para La Plata, una actualización sobre la internacionalización del renminbi, precisamente. Pero creo que un tema que me interesa y para el cual estoy juntando material es precisamente educación, tecnología, aplicada en el contexto internacional, que es lo que a lo cual más me interesa dedicarme. Pero el contexto internacional nos obliga, creo, a pensar con más eh, insistencia, con más agudeza, y en algunos casos yo diría simplemente a pensar eso, porque parece que no se está pensando, como siempre decimos, estamos en las elecciones y no es la primera elección, y nadie dice cuál es la plataforma para la educación, ciencia y tecnología. Bueno, A lo mejor sí, cualquier cosa que escribas, acá tenés un fiel lector, como podrás ver. por favor. Te agradezco mucho, Guillermo. Para mí es una satisfacción personal, te lo dije cuando me apareció tu WhatsApp, y una satisfacción profesional tener un lector como vos. Yo te digo, se lo conté a más de uno en esta cosa. Yo no sé si este libro se va a vender mucho, se está vendiendo mucho, pero ya recogí varios opiniones positivas y hasta laudatorias de gente de primer nivel, y eso para mí ya está satisfecha la, digamos, la satisfacción, el costo que implicó el trabajo que implica este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Así que bueno, anoto tu comentario en la lista de comentarios que me justifican el esfuerzo realizado. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que llegue a más gente porque es material muy interesante y muy útil para entender qué está pasando hoy y hacia dónde estamos yendo. Julio, seguimos esto después con un café de por medio. Cómo Muchísimas no, cuando gracias. quieras. Bueno, Guillermo, encantado de verte. Chao. Chao.